Gracias por venir a esta sesión de Cineclub 60, una sesión muy especial en la que vamos a ver la película Alphaville de Jean-Luc Godard y contamos con la presencia de Miguel Marías. Miguel Marías es uno de los, para mí, de los mejores críticos del mundo, no solamente de España, pero desde luego, siempre lo digo, ¿no? Que dentro de su generación es uno de los críticos de cine que se ha mantenido, digamos, más cercano a todo lo que se está produciendo en la actualidad, sin dejar de haber visto muchísimas veces muchas de las películas de la historia del cine, ¿no? Yo creo que es una, bueno, un gran placer tenerle de nuevo con nosotros para hacer una introducción de la película. Como sabéis, además de su faceta de crítico de cine, también ha sido director de la Filmoteca Española, también fue director del ICA, del máximo organismo de cine de España, y, eh, y bueno, en el caso de Jean-Luc Godard, creo que es una de las personas que más conoce su obra, que le conoció además personalmente y creo que es la persona pues, ideal, ¿no? Para poder hacer esta introducción de una película que la verdad es que he tenido la oportunidad de volver a revisarla esta misma mañana y me he quedado muy sorprendido una vez más, ¿no? De la capacidad que tiene Godard de ser absolutamente bueno, profético respecto a muchas cosas de nuestro presente, ya lo vais a ver. Pero bueno, no me voy a extender mucho más porque tenemos aquí a Miguel para hacernos esta presentación especial. Así que os pido un aplauso para él, por favor. Vale, sí, sí, yo creo que Hombre, directamente, ¿no? Alejandro, yo no sé si esto es una... Tengo algo malo con... No, nada. Sí, pues, Bueno, si no se oye, por favor, hacer algún gesto y yo decir... creo que ¿Eh? ¿Se solamente. oye? Bueno, no me oigo a mí mismo nunca. Bueno, eh, pero no debíais decir estas cosas de dar aplausos y tal, que yo soy una persona muy tímida y estas cosas me azoran. Sí quería deciros que efectivamente soy fan de Godard y por otra parte, no se oye. Tienes que arrimar. Sí, 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 sí. Es terrible esto de acercarlo tanto, sí. Bueno, pues soy un fan de Godard y concretamente esta película tiene mucho que ver con el hecho de que yo lleve 60 años dando la lata, hablando de cine. Porque una de las primeras cosas que escribí sobre cine la escribí no para publicarla ni para nada, sino para resumir y aclarar mis ideas sobre esta película. Entonces hice un artículo muy osado que se llamaba Alphaville y Jean-Luc Godard o algo por el estilo, y bastante largo, yo creo que tenía como 8 páginas o algo semejante, y era una cosa que la escribí para mí. De hecho, para mí, yo no soy un crítico de cine, soy simplemente un cinéfilo que escribe o habla, según los casos. Y que entonces sí he querido tener siempre muy presente un título, un subtítulo, mejor dicho, que puso Jean Vigo en un documental que hizo sobre Niza y que decía que era un punto de vista documentado. Entonces yo pensé, sí conviene que si escribes sobre algo que te gusta, tengas un punto de vista documentado, es decir, te enteres algo sobre aquello de lo que estás escribiendo, aparte de tu reacción inmediata. Entonces, uno de los motivos por los que me puse a escribir sobre películas era porque notaba que algunas películas me sorprendían especialmente. Llevaba, claro, desde muy pequeño viendo películas. Yo creo que desde los 3 años empecé a ver películas. Os puedo contar que como mucha gente de mi generación fuimos damnificados por Bambi, porque todos, la primera vez que fuimos al cine, primero no vimos cine, sino para mí una cosa que no es cine, sino otra cosa, los dibujos animados, y por otra parte, claro, acabamos llorando. La muerte de la madre de Bambi es una cosa que no conozco a casi nadie que no llore. Y conozco a mucha gente que me ha comentado esas cosas. Por ejemplo, Pilar Miró, que no tenía fama de llorona,
me dijo un día también que ella había padecido la misma primera película. Lo curioso, sin embargo, es que a todos estos que lloramos y que no nos gustó Bambi, nos dio ganas no de dejar de ir al cine, sino al contrario, de ver más películas. Y esa especie de afición de ver más películas a ver si eran mejores que Bambi, pues ha producido, yo creo, algunos maniáticos del cine y otros obsesos varios del cine, de los cuales algunos pues han hecho películas y se han convertido en directores de cine, en cineastas, y otros, en cambio, más modernos, más pesimistas o algo por el estilo, en lugar de hacer películas, pues no hemos hecho más que escribir o hablar sobre ellas. Entonces, Alphaville, cuando me lo ofrecieron presentarlo, naturalmente dije que sí, porque es una película que es un poco de las culpables de que yo lleve 60 años escribiendo sobre cine, lo cual pues no es un mérito especial, pero como yo me he divertido haciéndolo, pues también lo agradezco. Es una distracción adicional. No una profesión, sino un hobby, pero por lo menos muy diferente de mi trabajo profesional. Pero yo, aunque la gente no lo sepa, en realidad lo que soy es economista. Entonces, a veces te ocurren cosas tan curiosas como una vez que fui a explicarles, antes de que la introducción del euro, a un grupo de galeristas de arte, qué iba a pasar con la introducción del euro y cómo iba a afectar a su negocio. Al salir me preguntaron varios, oiga, ¿y esto del euro es su hobby? Entonces me dejó perplejo porque en aquel momento que todavía no funcionaba, no podía haber gente muy aficionada. Luego, una vez que ya se convierte en dinero, hay gente muy aficionada, ya está excesivamente aficionada al euro, pero en aquella época era prematuro, cuando poco. Y entonces me dijeron que es que les extrañaba mucho, pensaban que yo era un señor que me dedicaba al cine y que tenía el exótico hobby del euro. Bueno, entonces yo explico un poco eso. Dice, ¿para qué sirve de repente? Yo creo que casi toda la gente que ve muchas películas empieza a tener un proceso misterioso, pero he visto que hay miles de personas que les ha pasado eso, que empiezan a hacer empiezan a apuntar las películas que ven. No sé si para no volver a caer en algunas de ellas, para poner en la lista negra a un cierto director que no les gusta nada y ya deciden no ver más, y en cambio hacer una lista de directores favoritos y que parecen fiables a priori y de películas que a uno le gustan más. Pero después hay unas cosas que uno nota de repente que hay coincidencias y tal. Claro, uno, por ejemplo, si ve muchas películas de Hitchcock, rápidamente ve que hay puntos comunes entre unas y otras. Pero si ve películas de, pongamos, Carol Reed, pues puede encontrar que también tienen un cierto parentesco unas con otras y empieza a hacerse como unos esquemas de por dónde va fulanito y por dónde va Clint Eastwood y por dónde va tal otro. Bueno, y eso en algunos momentos de repente ve uno una película que no se parece a las demás que uno ha visto normalmente. Y eso a mí me empezó a pasar con Godard. A ver, un director, tened en cuenta que esta película tiene ya 60 años. Y una preocupación mía en el momento que acepté hablar sobre ella era decir, ¿qué efecto hará en este momento Alphaville cuando han pasado 60 años? Y ocurre generalmente con casi todos los libros, las películas y demás que aspiran a ser un poco proféticas, tanto optimistas como mucho más frecuentemente pesimistas. Casi todas las cosas futuristas que yo he visto y leído tienden a ser distopías, que es una palabra que para mí no existía hasta hace unos pocos años y ahora están por tropel. Están llenas las series de televisión de distopías constantes. Bueno, supongo que es parte de la mezcla de mal humor, desconfianza
y poca confianza en el futuro porque se extiende por el universo, pero bueno, el caso es que cada vez hay más. Ahora se hacen incluso distopías históricas, volviendo hacia atrás, inventando cosas que no pasaron, pero podían haber pasado y fíjense cómo hubiera. No sé si alguno habrá visto una serie que empezaba muy bien y luego me pareció una birria, que suponía que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado el Eje y que entonces la parte oeste de los Estados Unidos estaba dominada por los japoneses, la parte este por los nazis alemanes, y en medio había una zona semidesértica en la que se peleaban, no se sabe si hippies o desheredados varios. Bueno, entonces, este tipo de cosas que a veces dice, hombre, uno, la idea es graciosa, pero luego el desarrollo suele ser poquísimo gracioso. A continuación de esto, bueno, pues empieza uno a pensar qué pasa con ello. Entonces, cuando esta película se estrenó, yo lo primero que noté, porque era un elemento importante en aquel momento, era que Godard y casi toda la Nouvelle Vague en aquellos momentos, que era lo más nuevo. Y desgraciadamente esto es un comentario que no compartirá mucha gente, pero yo me temo que hay cosas que ocurrían en los años 60 y que eran lo más nuevo. Por ejemplo, en el jazz hay un movimiento con gente como John Coltrane, Archie Shepp, Albert Ayler y otra gente, que luego no ha habido ningún nuevo movimiento como ese y el jazz se ha más o menos estancado. Con el cine ha pasado más o menos lo mismo. Surgió la Nouvelle Vague en Francia, de ahí se pasó a diversas nuevas olas o nuevos cines en casi todos los países y poco a poco fueron desapareciendo y después ya muriéndose los propios autores. Y no ha habido tampoco ninguna novedad muy notable. Pero en aquel momento surgía esto y dices, hombre, una base fundamental de este cine es que es muy barato y eso les permite que aunque no tienen mucho público, siguen haciendo películas. Dices, ¿y cómo se le ocurre a Godard hacer una película de ciencia ficción cuando no va a tener dinero ni para tener grandes decorados, ni para tener efectos especiales, ni para nada? Pues va a ser una ciencia ficción muy rara. Entonces, Godard, en esto es muy radical, no solo lo hace sin un solo efecto especial y no solo lo hace casi sin dinero y sin decorados, sino que lo hace en blanco y negro, en pantalla cuadrada, no aparece scope, ni cineramas, ni cosas por el estilo, y además la rueda todo en París en el año 65 y en decorados naturales, o sea, en sitios que existían. Entonces, ahí veréis, los que no lo hayáis visto, veréis unas salas de ordenadores, que por lo visto eran los ordenadores de la Electricité de France, la compañía estatal de electricidad, que tenía unos ordenadores. Bueno, estos que además en aquella época aumentaban una barbaridad, era una cosa pesadísima. Otras cosas las rodó en otras oficinas de no sé qué, otras en un hotel nuevo de París, en el barrio de La Défense, que luego ya ha sido muy utilizado y esto es historia, pero en aquel momento era un edificio nuevo y en las torres, no me acuerdo de quién, de Shell o de una otra compañía. Es decir, utilizó fragmentos de edificios existentes, tanto en los interiores como en los exteriores. Aprovechó también para crear truco típico del cine de serie B, o sea, del cine barato, aprovechar la oscuridad y la noche. Con eso, que de noche todos los gatos son pardos, pues claro, cuela muchísimo mejor que algo no es muy lujoso ni muy rico, sino que, bueno. Y luego lo mezcló de una manera muy típica suya. Godard ha tenido siempre una especie de mentalidad asociativa, sobre todo asociativa de imágenes. Coge y una imagen le recuerda no sé qué, y entonces coge y
hace algo parecido a esa otra cosa y monta una especie de círculo curioso. Entonces coge, en lugar de utilizar a los productores que hasta ahora se habían metido en financiar las películas de la Nouvelle Vague, utiliza un productor medio desconocido y que no se movía en esas zonas, sino que hacía peliculitas policíacas de serie B con un actor, Eddie Constantin, que era un americano que hacía películas en Francia, películas baratas en Francia, más o menos policíacas. Y entonces, bueno, pues le pone un sombrero de ala ancha, le pone una gabardina de estas típicas de detective privado, lo mete por París. Como además hablan de las galaxias, le hace que vaya en un coche que era un Ford Galaxy, que queda muy propio y muy imaginativo, y luego dice que atravesan la soledad de los espacios siderales. Y naturalmente tú ahí no ves ni sideral, ni espacio, ni nada, pero sí que hay una especie de cosa misteriosa, nocturna, con luces y tal. Entonces tú te metes allí. Otra cosa que hizo muy bien es que buscó a Paul Misraki, que es un músico de películas no muy conocido, pero que ha hecho películas muy bonitas músicas. Para mi gusto, la música de esta película es una de las mejores músicas de película que he oído nunca, junto con otra de Godard, que es la de Georges Deléry en Le Mépris, que me parecen dos músicas fabulosas y que prueban un lado que no suele asociarse con Godard, que es el lado romántico de Godard. Yo pienso, eso es una idea que a lo mejor es solo una idea mía o una ilusión mía, pero pienso que generalmente la gente más romántica que hay es la gente que no tiene fama de romántica, que no fingen ser románticos y que al contrario, precisamente porque lo son tímidos y disimulan que son románticos. Por ejemplo, la gente siempre dice que Billy Wilder era un cínico y yo pienso que era un romántico también. Lubitsch, que era un alegre, y yo pienso que era otro romántico. Que Sternberg era un maniático fetichista o algo así, y yo pienso que era otro romántico también, y yo pienso que Godard era otro romántico. Entre otras cosas porque pienso también, y puede que sea una noción absurda mía, pero a medida que me hago más viejo lo pienso más, que es que todos los artistas en general son románticos, porque es una actividad romántica y desesperada, en algún sentido, el intentar lo que intentan todos los artistas. Da lo mismo que sean cineastas, novelistas, poetas, pintores. Todos los que intentan es hacer algo que enriquezca la vida de los demás. Es decir, lo contrario que la mayoría de los políticos, que parecen empeñados en fastidiar lo más posible al mayor número posible de gente. Entonces, si uno lo piensa bien, hay muchas películas horrorosas y muchas novelas horrorosas y mucho todo horroroso, pero nadie lo ha hecho idea. O sea, nadie se ha puesto a hacer la peor novela del siglo. Algunos hasta lo han conseguido, pero no se lo proponían. Nadie intenta hacer una mala película. Las peores películas que yo he visto en la vida, y debo decir, esto es una manía estadística que tiene uno por ser economista, pero yo calculo que de cada 100 películas que he visto, aproximadamente 75 no valen nada. O sea, no merecen ser ni recordadas. Y luego de las otras 25, pues a lo mejor hay 5 maravillosas, 10 que están muy bien y el resto que están bien. Y vale la pena acordarse de ellas. Pero nadie ha hecho una película malísima idea. Generalmente les han salido mal, no, eran tontos, han tenido circunstancias aviesas en medio. Y sin embargo, casi todos ellos han insistido en una vez hacer una película muy buena. Entonces, no hay nada tan triste como alguien que tenía grandes aspiraciones, quería ser una gran película y le salió un horror. Y todo el mundo se aburrió y él se arruinó. Cosa que además es un peligro. De prueba adicional de romanticismo
es que en otras artes la gente corre menos peligro. Si escribe una novela mala, lo peor que les va a ocurrir es que ha gastado 500 folios y habrá desgastado un lápiz, un bolígrafo, un rotulador o algo así, según lo que escriba, y no le pasará más, que no se lo edite. Y si se lo editan, lo leen 4 gatos, o a lo mejor su familia y algún amigo. Pero el que hace una película, y si la película es un fracaso total, lo más probable que le ocurra es que no consiga hacer otra. Entonces, algunos somos más pesimistas, decidimos no hacerlas. Pero también reconozco que seremos menos románticos. Con lo cual, la figura del artista como héroe, yo creo que la gente se mete ahora mucho con esa idea. Dicen, se le disculpa a la gente porque es un artista. Bueno, yo creo que a los artistas se les puede criticar y se les puede poner verdes, pero al mismo tiempo tienen por lo menos una voluntad de agregar algo a los demás que esté muy bien. Yo pienso si de repente desapareciera de un plumazo, que alguna gente parece amenazar, están dispuestas a borrar de la faz de la tierra a la humanidad o algo por el estilo y convertirla en una playa, pues, ¿qué ocurre? Que si desaparecieran todas las obras de arte, sería un mundo absolutamente como para echarse a llorar o huir de él si fuera posible, porque nos quedaríamos prácticamente sin nada a lo que agarrarnos. Bueno, entonces, este tipo de cosas yo creo que es una de las cosas que se plantean en la película de Godard. Naturalmente han pasado 60 años, cuando la película de Godard prácticamente ni había internet, ni había teléfonos móviles. Si os fijáis, el teléfono móvil se carga casi todas las películas de suspense, porque hay montañas de cosas que antes no podías. Vete a buscar una cabina telefónica que además funcione por el medio de la calle para avisar, oye, que es que vienen unos a asesinarte. Ahora con haber cogido el este y llamarles por el teléfono, claro, tampoco funciona siempre y el otro lo tiene desconectado, se le ha ido la batería. Pero digamos que hay muchas veces que te dices viendo una película de estas, hasta muy buena de suspense, dices, hombre, en estos tiempos esto no podría. Con lo cual las oportunidades dramáticas también se han reducido mucho. Pero bueno, eso claro, pasados 60 años y en una época de estas de aceleramiento científico e histórico a la vez, es terrible porque han pasado tantas cosas y todas tantas cosas que han sido diferentes. Bueno, aquí tienes, por ejemplo, un planteamiento que a mí me parece que está muy bien, que es hablar sobre las palabras que han dejado de perder el sentido que tenían. Eso es un proceso que, lejos de no ser ya válido, a más crecientemente. O sea, la utilización de eufemismos para todo es una de las plagas que ocurren ahora. Casi nada se llama a las cosas por su nombre, se inventan nombres totalmente incomprensibles. La prueba de ello está incluso en cualquiera de estos prospectos de medicinas que ahora quieren que tenga uno que leerlas a través de un descodificador de un código de barras o un código QR o una cosa de ese tipo. Pues ahí lo que dicen son cosas que no se sabe ni para qué estás tomando la medicina y luego además te ponen una lista preventiva que dices, oye, para quitarse el dolor de cabeza, ojo, que le puede dar un dolor de cabeza horrible y además producirle disentería y 100.000 cosas más. No sé cómo nadie toma ninguna, porque todo parece mucho más peligroso y eso todo es por buscar eufemismos. Y luego también los eufemismos que hay, todo el mundo que ofrece algo, cómo describen un puesto de trabajo, cómo te dicen que va a ser el viaje de turístico por el Amazonas, cosas de ese tipo, y te dicen todo, te lo pintan precioso, florido y no sé qué. Bueno, pues ese proceso ya estaba bastante avanzado en los años 60 y después, en este caso, ha ido a más. Es también cierto que ciertos sentimientos han perdido vigencia.
Ahora, generalmente, alguien que habla de amor, menudo cursi. Entonces, no sé qué. Entonces, bueno, planteaba una serie de cuestiones que yo creo que eran lógicas. Ahora las vemos y como ocurre con todo. Ahora, el que lee 1984, que fijaros lo lejos que queda ya 1984, y afortunadamente las profecías de Orwell no se cumplieron casi nada. Algo hay, pero algo. Y ocurre eso con casi todas las cosas. O sea, hay 100.000 libros de ciencia ficción, claro, es mucho más barato y más sencillo eso escribirlo que montarlo en una película, pero normalmente lo cierto es que se han equivocado. Lo mismo que ocurre con casi toda la gente que, no queriendo a veces, pero han sido al menos interpretados como proféticos. Yo recuerdo que, por ejemplo, hay mucha gente que dice que la rebelión de las masas de Ortega, que lo único que generalmente han leído es el título, pues no ha ocurrido ninguna rebelión de las masas. No, no va de eso. La deshumanización del arte, que es otro título que no han seguido leyendo, pues bastante deshumanización ha habido del arte y de otras muchas cosas. Bueno, también como los que dicen, Marx se equivocó en todo, ¿no? Marx no contaba con que los que iban a leer primero el Capital y lo iban a conseguir entender eran en general los empresarios, mucho más que los obreros, con lo cual también han cambiado algunas cosas en el medio del camino. Bueno, es normal, casi toda la gente que empieza a decir, oiga, me le preguntan lo que va a hacer dentro de 5 años, pues seguro que si uno dice algo se equivoca. Entonces, yo mismo, claro, sabe uno ya a ciertas edades, ni siquiera sabe si vas a estar vivo, o sea, es que es una cosa así. Entonces, a mí me fastidia mucho y es muy frecuente en el mundo más avanzado que el nuestro, el que la gente planifique con años de antelación. Entonces, a mí cuando alguien me dice, si me hubieran dicho, oye, ¿quieres presentar Alphaville en Gijón dentro de 20 años? Pues obviamente le digo, me gustaría, pero lo dudo. No parece que sea muy posible. Y además, esperemos que Gijón esté en pie y esas cosas, ¿no? Pero, o sea, nadie se mete con estas adivinaciones, menos aún en épocas totalmente inestables como la actual. O sea, que hay gente que tendría planes de inversión de hace 10 días y que en este momento seguro que no los tiene, por lo menos ejecutándolas, los que puede tener pensaditos, listos. Lo mismo que habrá gente que les ha pillado por sorpresa esto de los aranceles, pero deben haber ganado ya un montón de dinero en la semana pasada, porque como ha habido unas caídas brutales de las bolsas, si han sido rápidos y se lo olían o tenían información confidencial, habrán comprado acciones baratísimas que 3 días más tarde las habrán vendido carísimas. O sea que hay que ir, seguro que hay mucha gente que se habrá beneficiado. Quiero decir con esto que de Alphaville lo que menos me interesa es la parte, llamémosle, profética. Lo que menos me interesa en algún sentido es lo que tiene de ciencia ficción. Lo que tiene para mí más interesante es el lado, que es un lado que la gente no ve o no quiere ver en Godard, el lado emotivo. Para mí, las películas de Godard, que han cambiado mucho a lo largo de su larga carrera, y además de larga, muy activa, en esta época, en estos años, Alphaville es el noveno largometraje de Godard. Su primer largometraje es del año 59, A Bout de Souffle, aquí llamada absurdamente Al final de la escapada. Y en eso, esta es la novena. En medio, en esos poquitos años del 59 al 65, había hecho, por tanto, 9 largometrajes y varios cortometrajes. Entonces era un tipo sumamente activo. Y esas películas que han ido cambiando mucho, sin embargo, han tenido una unidad que es la unidad
para mí emocional. Una unidad emocional que además la revela muy a menudo la música de sus películas y el empleo que hacía de esa música. Normalmente hay una tendencia en el cine, que yo pensé en una época que ocurría solo en España, pero parece que es general, que es que casi todas las películas tienen demasiada música, suena todo el rato música, todo el rato, todo el rato. Yo descubrí que en la televisión aquí la gente cobraba derechos según cuántos minutos de música había en una película. Por eso intentan que haya música todo el rato, porque ganan muchísimo más si esa música suena todo el rato a lo largo de 90 minutos que si solamente suena durante 45. Pero resulta que eso ocurre en general, casi todo. Misteriosos recovecos de los derechos de autor y demás. Bueno, entonces hay una tendencia a usar mucha música, cosa que también sirve para encubrir deficiencias de los actores o del director que no ha conseguido que la escena resulte clara y entonces te ponen unas músicas diversas que te indican lo que debes pensar de esa escena. Por ejemplo, pues pones una musiquilla cómica para que te des cuenta de que esta es una escena cómica, pones una música emotiva para que es una cosa emocional, una música de suspense para que te quede claro que el asunto está tenso. Bueno, y ese tipo de cosas que son muy facilones. Yo recuerdo que Buñuel, que era muy aficionado a la música y un devoto de Wagner, sin embargo, casi siempre que podía, no utilizaba música en sus películas. Y cuando la utilizaba, generalmente pues utilizaba unos pedacitos de Wagner que él mismo había elegido. Pero decía que no, que era una facilidad. Y ese elemento de la facilidad es cierto en muchas ocasiones. Godard hacía una cosa muy distinta, que era crear una especie de suspense en medio. Que era que empezaba una música y de repente se paraba. Entonces te quedabas como un poco así y al cabo de un ratito reenganchaba la música y continuaba y se volvía a parar. Y te creaba una especie de suspense con respecto a la utilización de la música que conseguía enlazar muy bien lo que estaba pasando en el desarrollo de la historia y de los personajes. Después hay en la película un elemento de algo que ciertamente ya en los 60 estaba entrando en una cierta decadencia, que es el de la poesía. Esta es una película que si la ves muchas veces, como a mí me pasó muy rápidamente, creo que con la vez que la volví a ver ayer, llevo 38 veces, eh, le hace un aficionado a la poesía muy concreta, que yo descubrí en gran parte a Paul Eluard a través de Capital del Dolor, que es uno de sus libros de poesías más maravillosos, pero claro, después de eso me leí todos los libros de Paul Eluard que pude, y de paso los de Louis Aragon y otra serie de poetas más o menos surrealistas o cercanos al surrealismo francés. Entonces, son cosas que me parece que están muy bien, que es el lado didáctico que puede tener siempre el cine, que de repente te hablan de un pintor, te hablan de una cosa, te hablan de una novela, te hablan de otra película y te lanzan hacia otros sitios que si eres curioso, pues es fácil que muevan tu curiosidad y que te amplíen el territorio de las cosas interesantes. Porque lo mismo que os he dicho antes, que creo que los artistas aumentan las cosas que valen la pena, hay algunos que simplemente lo que hacen es difundir las que no han hecho, pero las han hecho otros, y también te están ampliando esa capacidad. Y es una película que tiene además un canto a una actriz que en ese momento era la mujer de Godard, de la que se había enamorado años antes y que había hecho con ella varias de sus mejores películas. Parece ser que en este momento, creo yo, por las películas suyas, es el momento, digamos, más armónico de su relación, que como ocurre a menudo con estos amoríos dentro del cine, pues después entró en crisis. Pero entre Band Apart, que es del año anterior,
Y esta película es un poco el momento de máximo esplendor de la relación de Godard. Yo creo mucho en estas películas en las que se nota que el director está enamorado de la actriz. Ocurre con una cierta frecuencia. Por ejemplo, para mí me parece muy claro que hasta en casos en los que no consta que lo estuvieran, pero por lo menos lo están cinematográficamente, pero se nota, tratan, filman, parece que acarician con la cámara, es decir, acarician a distancia y muy respetuosamente a una actriz. Por ejemplo, Richard Quine era un hombre que sí descubrió en algún sentido a Kim Novak y estuvo siempre enamoradísimo de ella. Y hay por ahí una película que se llama Strangers When We Meet. Aquí se va para un extraño en mi vida, con Kirk Douglas y Kim Novak, en la que se nota, no hace falta que nadie te lo cuente, ni que lo cotille en las revistas, ni nada. Tú ves la película y dices, este está enamoradísimo de esta actriz. Luego, de una manera distinta, pues ocurre con otros. Bueno, y con estas parejas que ha habido con cierta frecuencia de un director y una actriz, normalmente es una cosa que se nota y que la verdad es que suele funcionar muy bien, suele propiciar las mejores interpretaciones de la actriz y, bueno, y la verdad es que no hace falta que lo digan, simplemente se ve. Y esto de la evidencia de imágenes que además queda filmada para la eternidad, no está mal como declaración amorosa. Y hay que decir, por otra parte, que desgraciadamente para ellos no siempre tuvo ningún éxito. Por ejemplo, Richard Quine nunca se casó, no quiso casarse con Richard Quine y a Richard Quine esto le sentó fatal. Pero bueno, es parte también trágica que tiene casi siempre los lados de los románticos. Entonces, a mí Alphaville me parece más que una película de ficción, una película romántica y una película barata. Es decir, cómo con casi sin dinero y sin medios, con mucha imaginación y cogiendo materiales diversos y ensamblándolos. Por ejemplo, hay uno que casi nadie lo nota porque la gente no conoce ahora las películas que hizo Jean Cocteau, pero creo que uno de los elementos entran en fusión en Alphaville es varias películas de Jean Cocteau, especialmente Orfeo, con la que tiene algo que ver, y el Testamento de Orfeo, con la que hay imágenes en común, que fue la película testamentaria cinematográficamente la última que hizo Cocteau, y que además es una de las influencias no cantadas de la Nouvelle Vague entera. Este influyó a Truffaut, influyó a Rivet, influyó a Jacques Demy, influyó a Romer, influyó a toda la Nouvelle Vague. Y al mismo tiempo la mezclaba con otra película que les impresionó mucho a los de Calles, a los críticos de Calles, que la mayoría se pasaron a la dirección en los años siguientes, que era Kiss Me Deadly de Richard Aldrich, que es una película muy loca sobre espionaje y cine negro mezclado con el pánico nuclear, cosa que también nuevamente vuelve a estar muy de moda. Ahora los países bálticos y algunos otros andan ya por ahí creando otra vez refugios antiatómicos y esas cosas. Bueno, y es una película que relata muy bien esa especie de psicosis, de la cual también había ecos en Alphaville. No hay que olvidar que en algunas películas de Ingmar Bergman de años anteriores la gente andaba con la neurosis de que podía haber una guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial y otras historias. Bueno, toda esta especie de elementos metidos como en una batidora, en una turmix cinematográfica, son las que dan un producto realmente insólito y extraño como es esta película, que yo después de verla 37 o 38 veces sigo pensando que sigue siendo una película muy rara y para mi gusto está muy bien. Hay un elemento que a la gente le desconcierta mucho,
yo creo que tiene una explicación muy clara y que yo creo que cualquiera la puede deducir. En la parte final de la película, justo antes del final, aparece de repente los planos invertidos. Al decir invertidos no quiero decir que la gente esté boca abajo y con los pies por arriba. No hacían el pino ni nada. No, simplemente está la imagen en negativo. Si pensáis un poco qué puede querer decir eso, yo creo que es relativamente fácil deducir por qué. Creo que es uno de esos elementos de la película que la hacen romántica. Es decir, el que tú mantengas que algo es posible, aunque en el fondo pienses que no es posible. Lo cual me parece un gesto romántico que en algunas ocasiones ha conducido al suicidio de Werther, por ejemplo, y en otras ocasiones, pues no. Sí, bueno, más o menos aguantar apechugadamente sería un poco más la posición de Albert Camus o alguien por el estilo. Pero, bueno, ahí estos son. Y yo me parece que nadie me ha cortado y sospecho que me he pasado de. Porque a mí me pasa esto. Esto es una cosa que lo dice muy claramente Jean-Paul Belmondo en Abu de Suf, que dice, los hombres solitarios hablamos demasiado. Bueno, a mí me pasa eso, que como soy muy calladito, cuando una vez que hago el esfuerzo de hablar, luego no hay quien me pare.